No me parece la opción de grabar. ¿Alguien me puede ayudar con la grabación? A ver si de Ya pronto a ustedes ya les inicié aparece. la grabación. Ya, muchas gracias. Ok. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y les decía entonces que el avalúo de cargas, de carga de las solicitaciones gravitacionales, pues va a orientarse a los elementos que no vamos a incluir dentro del modelo estructural, ¿cierto? Pero que sí son un peso en la estructura, particularmente nuestras placas. Ya lo que leímos en la sesión anterior de la norma, allí nos indicaba que estos sistemas de cargas gravitacionales, esas placas, sistemas de entrepiso, ¿cierto? Esas losas no van a ser parte del sistema de resistencia sísmica, entonces la idea es que no sean incluidos dentro del modelo estructural. Entonces, como no van a ser incluidos de forma explícita como elementos dentro del modelo estructural, los vamos a incluir como cargas. Y para eso, pues entonces necesitamos cuantificar los pesos. Hoy me voy a ir al título B de la norma, particularmente estoy en el título B3 de cargas gravitacionales, de cargas muertas, donde me habla inicialmente de masas y pesos de los materiales. Y en estas tablas, no sé, bueno, ustedes han tenido la oportunidad de ver la norma, se han revisado los numerales que yo les he comentado en clase. Como les dije, yo trato de hacer como una abstracción de lo más relevante, pero pues obviamente allí hay más información que ustedes pueden consultar en cualquier momento. ¿Se han buscado la norma? ¿Se la han revisado? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, que sí, señor. ¿Sí se puede ver la pantalla? ¿Sí han consultado? Sí, sí, que los dos sí. ¿Las dos? Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Sí, es lo ideal porque cuando ustedes estén trabajando, si no tienen esa presentación a la mano y tienen la norma, pues lo más urgente es empezar a buscar en la norma a ver en qué parte encontramos todos estos numerales de los que hemos hablado pues hasta la fecha. Entonces, como les venía diciendo, hoy el capítulo B de cargas particularmente nos vamos a concentrar en el B3 de momento, que es el que está eh, orientado a pesos de los elementos. Y en esta tabla, B32 raya 1, me dice, ingeniero, usted tiene diferentes materiales dentro de su estructura. Acero, agua, cobre, madera, piedra, por tomar algunos de ellos, ¿sí? Particularmente, a mí me parece curioso es que me dice masas y pesos de los materiales y que acá en esta tabla me dice se muestran los valores de densidad de masa en kilogramos metro cúbico, ¿sí? Para materiales de uso más frecuente en estructuras. Para mí el plomo no es muy frecuente, el estaño no es muy frecuente, ¿sí? Bueno, pero es un comentario que hago, ¿no? Me interesa de aquí saber qué es lo más relevante, el acero, con 7.800 kilos metro cúbico, agua, generalmente trabajamos agua dulce, con, bueno, agua dulce con 1 tonelada metro cúbico, 1.000 kilos metro cúbico, el concreto que está por acá, que me dice concreto simple de 2.300 kilos metro cúbico, 2.3 toneladas, o concreto reforzado, 2.4 toneladas, ¿cierto? Algunas materiales térreos, aunque esto generalmente me lo da un estudio de suelos, ¿cierto? Que son los valores que tenemos como de referencia, pero pues nos sirven para estimar los pesos de los elementos, sabiendo que el peso de un elemento prismático, ¿cierto? Yo lo puedo calcular como su volumen, que son unas figuras regulares, que ya sabemos calcular su volumen, y ese volumen lo multiplicamos por la densidad, esta que tenemos acá, y ya tenemos el peso del elemento pues en unas unidades consistentes, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy yo, por eso les digo, concreto, simple,
2.300 kilos metro cúbico, concreto reforzado, 2.400 kilos metro cúbico, acero, 7.800, o en algunas otras referencias se encuentra como 7.850 kilos por metro cúbico, el agua, 1 tonelada, 1.000 kilos metro cúbico. Esos son los que yo considero que siempre tenemos a la mano. Cualquier otro material, pues podemos consultar a diferentes catálogos. ¿De acuerdo? Voy a saltarme a una siguiente tabla y ahorita necesitamos hacer un ejercicio de avalúo de cargas que ya con algunos hicimos de pronto alguna versión preliminar de este análisis en el curso de análisis 1. Y es que ese peso propio, o bueno, este material, me sirve para saber cuánto va a pesar esta configuración, cuánto va a pesar esta plaqueta, cuánto va a pesar esta vigueta, cuánto va a pesar esta vigueta, esta vigueta, esta vigueta. Entonces mejor de una vez más bien, yo voy a irme a un Excel y podemos ir organizando nuestra tabla. No me la salto, sino que de una vez la vamos organizando para saber cuánto pesa esa estructura. Recordemos, ese elemento entre piso. ¿Por qué hago la salvedad? Porque en el programa, ustedes ya lo conocen, yo puedo decirle, actíveme el peso propio de la estructura. ¿Cuál va a ser el peso propio? Los elementos que están incluidos allí en la estructura. Entonces solo tenemos vigas, columnas, entonces todo el sistema de placa nos toca incluirlo como una carga adicional. ¿Sí? Mientras que el programa nos calcula el peso como tal de la estructura dibujada, obviamente en función de la densidad, que nos tiene que quedar adecuadamente definida, estos elementos que no se dibujan van a ser incluidos como carga. Entonces yo aquí voy a decir cargas gravitacionales, prendámoslo. Le aumento un poquito, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver bien. Cargas gravitacionales y acá voy a poner inicialmente una carga muerta. Aquí. Entre piso. ¿Sí? Entonces voy a poner acá el peso de la losa, de la loseta, y el peso de las vigas. ¿Cierto? Es lo que nos interesa de momento. Entonces yo sé que la loseta, de acuerdo a la configuración geométrica que ya definimos en nuestro predimensionamiento, va a tener ¿cuánto? Un espesor de ¿cuánto? ¿De cuánto es el espesor de la losa? De la loseta, bueno, la placa que está en la parte superior. ¿De 0,10? ¿0,10? No sé. Yo hablo de mi proyecto, ¿no? No sé la de ustedes cuánto le está dando ya en el predimensionamiento que hicieron. ¿No era 5 centímetros? Que si tenía la luz libre de 60 centímetros, entonces entre 12 me daba 5 Sí, centímetros. señor. Y era 5 lo, centímetros. y era lo mínimo que debía tener una plaqueta. Ojo, yo no sé, con todo el cariño del mundo les digo, estudienlo, repásenlo, pero ya ustedes son los que acogen el buen consejo. 5 centímetros, voy aquí a tener unidades siempre consistentes, voy a empezarlo todo en metros. 5 centímetros y pues voy a evaluarlo por ancho, por 1 metro de ancho, ¿cierto? ¿Cuál es la densidad? La loseta vamos a tenerla en concreto reforzado
2.400 kilos metro cúbico. No estoy escribiendo unidades como para que deberíamos. Metros, 2.400 kilogramos metro cúbico. Y si yo hago este producto, voy a tener el peso de la loseta por metro cuadrado, ¿cierto? Peso metro cuadrado. Kilogramo. Entonces, si yo multiplico esto por esto por esto, me da que 1 metro cuadrado de loseta, ¿cierto? Va a pesar 120 kilogramos. ¿Estamos con ese cálculo? Ingeniero, perdona, a mí ya no me muestra la pantalla. ¿No están viendo mi pantalla? Sí, Inge. ¿Sí se ve? Sí, señor. Bueno, voy a volver a compartir para ver si de pronto la compañera ya le solucionamos. Me confirman cuando se vea, por favor. Listo, profe, ya. Gracias. Ok. Voy a poner igual para que vean que es el producto de allí. ¿Listo? Bueno, como estaba antes. 5 centímetros de placa por 1 metro de ancho por 2.400 kilos por metro cúbico me va a dar 120 kilos por metro cuadrado. Pero bueno, ¿será que si le evaluamos por 1 metro de ancho? Bueno, sí, esa es la carga. Estaba pensando en evaluarlo por ancho aferente, pero bueno, planteémoslo así. Yo lo que sé es que 1 metro cuadrado de loseta de 5 centímetros va a pesar 120 kilogramos. Ahora las vigas. Estas vigas, más bien viguetas, ¿cierto? ¿Qué dimensión tienen en el predimensionamiento? Esas eran las de 10 centímetros. Esas sí son las de 10 centímetros. Ah, bueno, entonces voy a decir, voy a correr esto un poco para acá porque me va a hacer falta espacio. Entonces voy a tener las viguetas de 10 centímetros de ancho, ¿cierto? ¿Qué altura tienen? ¿30 centímetros? ¿30? ¿Seguros? Me han dejado como sin palabras. Las viguetas son estos elementos que tenemos acá. ¿Qué sección tienen? 10 de ancho por cuánto de alto. Nosotros hicimos todo ese predimensionamiento. Tenían 30 centímetros de alto.
Bueno, no sé, yo los invito a que revisen todos los apuntes porque quedo sin palabras. 50 centímetros de alto en el dimensionamiento que hicimos. Que incluso... Pero ahí no se le resta lo del espesor de la loseta. Eso iba a decir, hacia allá iba. Incluso, para ser más precisos, digamos que yo puedo decir que como la loseta pasa aquí derecho, este pedacito, para no duplicar este peso que se genera en la intersección de la loseta con la vigueta, ¿cierto? Entonces puedo descontar esos 5 centímetros y dejarlo de 0.45. Si era para no ponerlo así de forma explícita inicialmente, que de pronto se me confunde. ¿De acuerdo? Entonces, una vigueta, pues aquí yo digo que por 2.400 kilos metro cúbico, puedo decir que una vigueta pesa 108 kilos por metro, ¿no? Por metro. ¿Sí estamos? Porque aquí yo no multipliqué por la longitud, pero se supone que eso es por metro, kilos por metro. Si ya digo que la vigueta es de 5 metros o de 4 metros, ya obtengo el peso como tal de la vigueta. ¿Cierto? Eso es kilos por metro, pero como estamos buscando una relación de kilo por metro cuadrado, ¿qué es lo que hago? Pues yo digo, o más bien la divido entre el ancho aferente, que va a ser la separación entre viguetas. ¿Cuál es la separación entre viguetas? $0.60. 0,60 es el casetón. Separación entre ejes de viguetas 0,70, ¿no? Que ese es nuestro ancho aferente. Entonces aquí yo digo que a esta respuesta la divido entre el ancho aferente para decir tengo tantas viguetas por metro. Dividido entre 0.7 y quiere decir que tengo un peso asociado a viguetas de 154 kilos por metro cuadrado. Bueno, entonces nuestra estructura como tal, pensemos en el proceso constructivo, que llegaron, fundieron la placa, está en obra negra, está pesando por metro cuadrado 274 kilos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? De solo carga muerta adicional a lo que yo tengo en mi estructura. Ahora sí, si yo continúo con mi evalúo de cargas, pues resulta que como no va a quedar mi estructura en obra negra, sino que yo le voy a poner unos acabados, pues acá tengo una tabla que es la B341 raya 3, que me dice cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales, pisos. Entonces, hace referencia a lo que tengo aquí, pueden ver mi puntero, ¿cierto? Acá en la parte superior. Después de que yo termino de fundir mi placa, ¿cierto? Le hago el proceso de curado, yo debo incluirle un afinado para poder poner una baldosa y ese afinado pues también me va a permitir tener unas pendientes para unos drenajes hacia unos sifones, ¿sí? Entonces hago el afinado y sobre el afinado pongo un acabado. Ese acabado pues dependen, vean que aquí tenemos diferentes opciones. Baldosa cerámica, bloque de asfalto, bloque de madera, pizarra, terrazo, mármol, madera, bueno, diferentes acabados ya depende como tal del proyecto arquitectónico. Generalmente, digo yo, no es que tenga que ser así, ya eso depende del proyecto en particular, generalmente se coloca baldosa cerámica, ¿sí? Yo podría decir, esta baldosa cerámica sobre 25 milímetros de mortero que está pesando del orden de 110 kilos por metro cuadrado. Ya la norma me está ayudando es a tener unos valores de referencia. 110 kilos por metro cuadrado. Pues ya tengo la carga ahí definida. Entonces, si es así, pues yo voy a decir,
antes de tener la baldosa, yo voy a tener acá, voy a copiar esto, a decir que tengo un afinado, ¿cierto? Para garantizar los niveles, y este afinado puede ser del orden de 1 pulgada, voy a poner .025, 1 pulgada o 3 centímetros, voy a poner 3 centímetros de afinado por metro cuadrado, pero este afinado no va a ser en concreto, sino que va a ser un morterito. Ustedes vieron que hay una diferencia de concreto simple y concreto reforzado, ¿no? Uno pesa o tiene una densidad de 2.300 kilos por metro cúbico, mientras el otro tiene una densidad de 2.400 kilos por metro cúbico. ¿Se acuerdan por qué es esa diferencia de 100 kilos por metro cúbico? ¿No lo recuerdan? Que dijimos que en esta tabla, el concreto simple pesa 2.300 y el concreto reforzado 2.400. ¿Que por qué es la diferencia? Ah, por el acero. Por el acero de refuerzo, exactamente. Entonces, como vamos a tener un afinado, estamos diciendo acá un afinado, ese afinado no va a ser en concreto reforzado, ¿no? Eso no le vamos a meter ni siquiera malla, ¿no? Vamos a poner un concretico, un morterito apenas para garantizar niveles y demás. Le vamos a poner aquí 2.300 kilos por metro cúbico. Si todas las operaciones están correctas, ahí me va a pesar 69 kilos por metro cuadrado de afinado. Si esto estamos hablando de la parte de acabados, y acá podemos decir que tenemos una baldosa. ¿Cómo es que se está denominada acá? Pues si les parece, ¿no? Obviamente. Ya ustedes en cada proyecto pueden definir sus acabados de forma particular. Y en la vida profesional, pues ya depende, es como tal, del proyecto arquitectónico. Baldosa sobre 25 milímetros de mortero. Voy a ponerlo acá. Y baldosa sobre mortero, de una vez yo lo pongo acá, que me dice que son 110. ¿Cierto? Kilos por metro cuadrado. Y ahí pues vamos sumando los pesos muertos de mi estructura. Recordemos que esos pesos muertos, esas cargas muertas, son cargas de poca variación o nula variación. No, digo poca, es que decir nulo ya es restringir toda posibilidad. Tienen poca variación en la vida útil de la estructura, ¿cierto? Por eso estamos asociando siempre, yo les pregunto, díganme qué es una carga muerta y ustedes me responden es el peso propio. Sí, exactamente, el peso propio es un ejemplo de carga muerta, pero la definición va más allá. Es cargas con poca posibilidad de variación dentro de la vida útil de la estructura. Mientras que cargas vivas, que vamos a ver más adelante, pues ustedes siempre me dicen, sí, es la gente, son las personas. Bueno, pues también tienen razón, pero ese es un ejemplo. Son las cargas que van variando en la vida útil de las de la estructura. Por ejemplo, en un salón de clase, la carga viva pueden ser los pupitres, pueden ser las personas, y mientras que en una hora de descanso puede que un salón, en una hora de almuerzo, un salón esté desocupado, en una hora pico, 2 de la tarde, el salón esté lleno con 40 personas, dependiendo del tamaño del salón, dependiendo de las restricciones, ¿cierto? Y que en otra hora, de pronto más tarde, no tenga 40, sino que tenga 20, y más tarde tenga 10, o más tarde tenga 2 personas haciendo un trabajo. Entonces, incluso, yo digo en la vida útil, pero eso es una variación que puede darse en un día. ¿Sí? Entonces, la carga viva es de bastante eh, incertidumbre, bastante variable como tal en, en el uso diario. Bueno, entonces ya saben ustedes que acá en esta tabla pueden escoger, seleccionar cualquier tipo de acabado, o si ustedes tuvieran la posibilidad de obtener los acabados como tal del proyecto, lo que pasa es que es muy eh, incierto qué es lo que pase con esos acabados porque el arquitecto puede cambiarlos a última hora, ¿sí? Entonces mejor nos vamos con estos valores.
Una baldosa, de acuerdo con algunos ejercicios que hemos hecho con compañeros de ustedes en semestres pasados, puede estar pesando del orden de 15, 20, 25, las más pesadas, kilos por metro cuadrado. Ese ejercicio lo hicimos. Se pusieron a buscar catálogos de baldosas y dicen, uy, esta baldosa de marca tal pesa tanto, 15 kilos metro cuadrado, estas otras pesan 25 kilos metro cuadrado, ¿sí? Las más pesadas. Y veamos que esos 25, que dijimos que era sobre 25 milímetros de mortero, voy a poner aquí 30, como redondeando este 70, 70 y 25 me dan 95, una condición pesada, digo yo. Y aquí la norma me está diciendo póngale 110. Entonces aquí son los valores que ya se han estudiado e incluso va más por el lado de la seguridad, van un poco más altos. Entonces, con respecto al acabado de piso, y tengo una siguiente tabla que me dice acabados de techo. ¿Por qué me dice acabado de piso y acabado de techo? Porque resulta que en esta losa, ¿cierto? Mientras tengo aquí una persona, ¿qué pasó? Mientras tengo aquí una persona haciendo uso de esa placa como piso, aquí en la parte inferior tengo otra persona, otra familia, ¿cierto? Que esta misma losa la está haciendo uso como techo, ¿cierto? Entonces por eso acá ya tengo acabado de piso y debo tener aquí acabado de techo en la misma losa. Entonces ese acabado de techo me dice la norma, oiga, en esta tabla B341 raya 1, también cargas horizontales, cielo raso. Tengo diferentes tipos de acabado, al igual que los acabados de piso. Y me dice, bueno, dígame usted cuáles van a poner. Entonces, recuerden que nosotros de momento en esa estructura dijimos que, de acuerdo como lo estamos haciendo la concepción, tenemos unas viguetas y que esto no existe. ¿Cierto? Entonces, para configurar el techo, depende del arquitecto. Oiga, arquitecto, ¿qué es lo que quiere? ¿Bajar la estructura a la vista? ¿Pongo acabado de techo? Dígame sí, dígame no. Y si me dice que sí, bueno, voy a escoger uno de estos. El más típico son como estos pañetes de yeso, sistema de suspensión en madera, o este, entramado metálico suspendido, afinado en concreto. O sea, ¿qué es? Que ponen aquí unos elementos, generalmente una estructura metálica, este, unos elementos acá que los fijan a las viguetas con un entramado metálico, ponen algo y acá van amarrando el yeso. Y pues, ¿qué va a quedar? Pues la estructura, la placa aparentemente va a ser una placa, pues no digo maciza, pero es una placa que es completa, que no va a verse todo esto ahí a la vista. Incluso yo podría decir que esto es un poco más largo. Aquí estoy exagerando. Para que todo el sistema de suspensión acá esté. Y aquí voy a tener mis tableros. Sí, puede ser así. Y esta luz que se genera acá, pues me da posibilidad para meter tubería. Pasar tuberías, bajantes, demás. ¿De acuerdo? Entonces es una posibilidad. ¿Por qué? Sinceramente a mí no me gusta que lleguen los hidráulicos con todo el respeto y su ciencia y demás, y que lleguen y me rompan por acá las vigas. No me gusta. O sea, es como si yo dijera, no, prefiero mi viga, entonces voy y le rompo su tubo. O sea, no, las dos cosas funcionan, los dos elementos funcionan, ¿sí? Si le voy a quitar parte a mi viga, pues que le voy a quitar inercia. Y esa inercia ya fue revisada, ya fue evaluada para que las deflexiones de los elementos sean o estén acorde con los valores mínimos establecidos. ¿Sí? Obviamente hay una seguridad y demás, y las riostras me empiezan a amarrar mis viguetas para que no flecten tanto,
pero pues, ¿para qué soy así tan brusco? Como he visto en algunas obras, unas columnas, que son las que me van a dar el sistema de resistencia lateral, en las cuales les abren una regata. Aparte que para abrir una regata, una columna, necesito unos maestros, pero súper poderosos, ¿sí? Porque allá tengo acero, tengo concreto, concreto confinado. Me abre una regata en una columna para poner un toma de luz, ¿cómo se llama? Un interruptor para prender bombillos. Oiga, no, eso no se hace. Realmente no. Los elementos estructurales, procuremos siempre protegerlos, que no les hagan nada, que no les quiten sección y que cumplan su función estructural. Las demás redes y demás, pues se pueden hacer, sí, obviamente, en elementos no estructurales. Que se haga una regata en un muro, ay, bueno, listo, hay que abrirle y demás, después se pañita y eso no pasa nada. Pero un elemento estructural sí empieza a ser relevante dentro del comportamiento como tal de respuesta de resistencia sísmica. Puede que la regata sea algo mínimo dentro de toda la estructura, pero pues le va a quitar sección a un elemento. Entonces, procuremos protegerlos ustedes, y bueno, todos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo podría decir que voy a utilizar 50 kilos por metro cuadrado, entramado metálico suspendido en yeso. Aquí yo estoy siendo muy arbitrario, ¿no? Estoy escogiendo cualquier cosa. Ustedes también pueden hacerlo. Lo mejor es tener información del proyecto. Que eran 50 kilos por metro cuadrado. Y adicionalmente, pues en esa tabla, vean que hay un numeral que me dice ductos mecánicos. ¿Sí? Esos ductos mecánicos yo generalmente lo asumo como las instalaciones. Si ustedes miran para el techo de sus casas, al menos va a haber un bombillo, ¿cierto? Y resulta que esos bombillos pues no van a estar ahí solo, sino que tienen una red de cableado. En algunas otras estructuras pues tendrán aire acondicionado. En algunas otras estructuras tendrán iluminación. Pues obviamente el bombillo es iluminación, pero me refiero a iluminación con varias lámparas, ¿cierto? Ductos ahorita como está funcionando la universidad, con ductos de voz y datos. Entonces, pues toda esa, videobin, ¿cierto? Todas esas instalaciones, pues las debemos considerar dentro de la carga muerta de la estructura. Y acá nos dice, bueno, esos ductos, todo el sistema de ductería puede verlo utilizando un valor de 20 kilos por metro cuadrado. Pues aquí yo lo incluyo. No creo que sea tan relevante. Venga, yo les pregunto, ¿será que 20 kilos por metro cuadrado es mucho o es poco? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pesa 20 kilos? Miren a ver de lo que tienen por ahí a la mano. Algo que pese 20 kilos. ¿Un perro? Tengo a mi perro aquí durmiendo y ese pesa como casi 20 kilos. Es un montón. En un metro cuadrado. ¿Será que en todos los metros cuadrados que tengo de techo, porque estamos hablando acá de techo, tengo esos 20 kilos? Yo digo que No, no, ingeniero. Yo también digo que no, o sea, que es como una carga larga, pero démonos cuenta que estamos por el lado de la seguridad, ¿cierto? Entonces, pues, igual, digamos, ahí tenemos la posibilidad de que de pronto, en un futuro, no inmediato, sino más lejano, a esos techos o incluyan todas las redes que no estamos viendo dentro de la placa, ¿sí? Unas redes, de pronto tuberías, esas tuberías van a tener agua de drenaje, agua de suministro. Entonces, pues ahí va a estar ese peso incluido para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Para alguien es nuevo este ejercicio?
Yo trato de ir un poquito más rápido porque sé que ya lo hemos hecho, solo estamos como recordándolo para ver cómo lo vamos a incluir dentro de nuestro sistema. Nadie dice nada. O sea, nadie dice nada, yo supongo que es porque es fácil el ejercicio y porque ya se ha hecho. Bueno, yo continúo. Cargas muertas mínimas no estructurales verticales. Recordemos que las anteriores eran horizontales, ahora vamos a hablar de unas verticales, particularmente muros. ¿Sí? Entonces nos dice, bueno, y acá nos toca ser consistentes. ¿Qué diapositiva tengo después? Aquí nos toca ser consistentes con las premisas que hemos tenido para la definición del proyecto. ¿A qué me refiero? A que esta tabla que les estoy presentando acá es de muros pesados, muros frágiles. Nosotros previamente, cuando definimos el espesor de la placa, ¿se acuerdan que dijimos, tenemos la tabla C9.5 y tengo una parte donde me dice elementos susceptibles de daño y elementos no susceptibles de daño? ¿Sí la recuerdan? Sí, ingeniero. Y con eso definimos el espesor. Entonces, yo ya no pude haber dicho, oiga, aquí voy a calcular ese espesor con elementos susceptibles de daño, y ahora acá vengo a decir, oiga, no, pues mis particiones van a ser livianas. Bueno, de hecho sí lo podría decir, pero como que no está alineado toda la concepción del proyecto. Si allá yo dije que lo iba a calcular para elementos frágiles es porque realmente considero que voy a tener elementos frágiles. Entonces, estos muros que estoy poniéndoles acá en la tabla B342-4 habla de eso. Hay otra tabla que los invito a que ustedes la busquen, que está en la norma, donde me dice elementos, o más bien particiones livianas. En las particiones livianas, si la memoria no me falla, estamos hablando máximo de unas cargas de 100 kilos por metro cuadrado. De hecho, creo que es la carga más alta que tiene. 100 kilos por metro cuadrado. Mientras que nosotros venimos a muros, bueno, ya nos toca que hacer una definición de qué tipo de muro suponemos o preguntamos al arquitecto o al dueño del proyecto qué tipo de mampostería es la que van a utilizar. Acá tenemos diferentes tipos de mampostería. En bloque de arcilla, en bloque de concreto, ¿cierto? Mampostería maciza de arcilla, maciza de concreto o con cavidades. Y con cavidades con algunos tipos de relleno, ¿no? Me dice rellenos cada uno 20, uno 0,80. ¿Ustedes conocen ese tipo de mampostería? Ese tipo de unidades. Unos ladrillitos que tienen unos huequitos por acá, tienen un vacío central y otros huequitos que son unas unidades que les conocemos como estructurales y dependiendo del diseño estructural, porque pues todo corresponde a unos cálculos que se hacen, yo voy a rellenar acá, pongo una varillita y relleno todo esto, me queda como una columnita ahí embebida entre la mampostería. Entonces, la otra, no sé si esa también la relleno o la siguiente, por eso es que me está diciendo acá, cada cuánto va a rellenarla, porque toca modular esas se llaman dovelas, esa ubicación de dovelas, ¿sí? Y como les digo, pues corresponde a un diseño estructural. Entonces, en función de eso es que nosotros lo trabajamos. Pero como nosotros en este punto no hemos hecho ese diseño estructural y seguro que cuando vayamos a hacer este ejercicio en la vida práctica, en este punto tampoco hemos hecho el diseño estructural de la mampostería, los elementos estructurales, pues nos toca suponer algo, ¿sí? Entre las cosas que nos toca suponer es, bueno, si tengo información buenísimo de las unidades, del tipo de unidades, si el señor dueño tiene algún contrato yo ya con alguna ladrillera y conocen el tipo de unidades, o el arquitecto o el residente, ya saben de dónde vienen esos materiales, pues muy bueno.
O si no, pues nos toca empezar a tantear a ver qué material puede ser. E irnos por las condiciones más comunes. Yo me iría eventualmente por una mampostería maciza en arcilla. Esas unidades se las conocen, ¿cierto? Los ladrillos convencionales. ¿Ustedes saben qué dimensiones tiene un ladrillo, ingenieros? Sí, ¿Cuánto? punto 30 por punto 15 por punto 10. ¿Seguro? Yo ¿De dónde? diría 7 por 12 o 13 por 21 ¿Segura? centímetros. ¿De dónde están diciéndome esos valores? ¿A Del ojo? bloque número 4. No, Ah, bueno, listo. Importante. Por eso yo digo, si están seguros, pues buenísimo. Si ustedes ya tienen un catálogo, una ficha técnica, pues muy bueno. Pero oiga, ¿qué tal ustedes como ingeniero? Esa pregunta está demasiado curiosa. Ingeniero, ¿cuánto mide un ladrillo? Uy, no sé cuánto mide un ladrillo. ¿Usted es ingeniero de qué? ¿Industrial? No, civil. Oiga, civil y usted no sabe cuánto mide un ladrillo. Uy, al menos tener una noción. ¿Sí? Yo sé que esas unidades tipo tolete miden como 7 centímetros por 12 centímetros por 21 por 24, ¿sí? Bueno, ya obviamente ya dependemos del fabricante, pero sí que tengamos como esa relación dimensional muy presente. Obviamente, si son unas unidades de perforación vertical o unidades de perforación horizontal, como los bloques, pues van a tener unas medidas diferentes. Pero pues que tengamos como unos órdenes de magnitud, no es que digamos, uy, 50 centímetros. Oiga, pero ¿qué tipo de ladrillo? Un bloquelón para placas. Si todo eso nos toca tener en cuenta. Y pues obviamente ya hace parte de nuestro bagaje desde la ingeniería civil. Entonces me dicen que el ancho del ladrillo es del orden de 12 centímetros, ¿cierto? Un muro puede tener 12 centímetros, podemos decirlo, o si tengo unas unidades más angostas, pues se evalúa. Me voy a ir por el caso general 2 centímetros, pero con el ladrillo a la vista. Si yo lo quisiera pañetar, ¿de cuánto es un pañete? ¿De qué espesor tiene un pañete? 1 centímetro. Centímetro, centímetro y medio, más o menos. Pero como son por dos caras, pues yo le pongo 3 centímetros. Entonces, digamos, esa cuenta gruesa que yo estoy haciendo, digo, oiga, un muro para mí puede tener del orden de 15 centímetros. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo lo quiero? Quiero este que sea en mampostería maciza de arcilla, o de pronto quiero uno que sea pañetado. Vean este pañetado en ambas caras. Aquí está sin pañetar. Está pesado. Voy a decir que este que es pañetado en ambas caras, que es mampostería en bloque de arcilla. Pañetado en ambas caras, pesa 250 kilos por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón. Bueno, aquí está en kilonewton metro cuadrado, acá está en kilogramos por metro cuadrado. 250 kilos. Oiga, 250 kilos, si yo lo comparo con esas particiones livianas de 100 kilos, máximo, ¿cierto? El caso máximo, oiga, y el caso máximo aquí no son esos 250, vean, aquí tengo 640. Siempre es pesada la mampostería, elementos frágiles. Entonces, siempre tener en cuenta este tipo de información. Si me voy con esos 250, pues bueno, está bien, creo, no sé, yo voy a poner muros. Y aquí en muros voy a traerme una carga de 250 kilos por metro cuadrado. ¿Qué más se les ocurre que puede haber de carga muerta en una estructura? Las puertas, la ventanería. Puertas, ventanería, sí, de acuerdo. Pero ¿qué pasa con puertas y ventanería? O sea, yo les pongo un ítem aparte, puertas y ventanería.
Resulta que cuando yo tengo este ítem de muros, estoy considerando que todos los muros son macizos, ¿cierto? La ventanería y las puertas van a ser como una condición de vacíos dentro de los muros. Entonces, como hacer un vacío, pues yo a la hora, la verdad, no la voy a incluir. Ya estoy incluyendo ahí en ese capítulo de muros todo lo asociado a puertas y ventanería. De hecho, estoy yéndome un poco más largo. Incluso, aquí yo dije pañete. Alguna vez que hice esta pregunta en algún otro curso, me dijeron, no, ¿y qué? ¿Y no vamos a incluir el estuco? ¿No vamos a incluir la pintura? Digo, pues sí, podríamos ser mucho más cuidadosos y demás, pero es lo mismo. O sea, no sé cuántas manos, porque podemos decir cuántas manos de pintura vamos a incluir, o sea, y qué tanto va a pesar esa película de pintura. ¿Realmente es relevante hacer ese detalle, ese desglose de la pintura? Pues yo creo que no. Y aparte que nos estamos yendo con unos valores un poco más largos dados por la norma, pues en ese orden de ideas, creo que ya todo eso podría considerarse cubierto. ¿Ustedes qué opinan? ¿No opinan? Bueno, pues yo considero eso. Que si no vamos a incluir los guardaescobas, igual, ¿cierto? Cortinería, bueno, no sé, todo lo que ustedes ven ahí colgado en sus casas, pues todo eso va a ser carga muerta, ¿cierto? Es algo que no estamos cambiándolo tan frecuentemente, entonces pues podemos dejarlo ahí. ¿Mm? Yo voy a decir, o puedo totalizar acá, mi carga muerta. Me dice que voy a tener, que voy a tener 773,29 kilos por metro cuadrado. Oiga, este valor es importante. Ustedes, bueno, algunos, ustedes creo que no, pero algunos de sus compañeros sí se han acercado a preguntar, oiga, ingeniero, necesitamos su apoyo, su colaboración, porque es que en clase de fundaciones nos están diciendo que cuánto es la carga que puede bajar por una columna y no sabemos cómo hacer la estimación. Yo les digo, no, ustedes sí saben. Resulta que si tienen esta carga 773,29, ¿cierto? Ustedes tienen un área aferente alrededor de una columna, entonces esta carga por unidad de área ya se les convierte en una carga puntual. Lo multiplican por el número de pisos y ya tienen la carga que les está bajando en la columna, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, sí, ingeniero. Entonces, para que lo tengamos presente, esta carga 773 está dentro de los órdenes que yo tengo como referencia, 700, 800 kilos metro cuadrado, 600 kilos metro cuadrado, está bien. Más o menos yo tengo esa idea. Si a mí me hacen esa pregunta, yo les digo, póngale 750 kilos por metro cuadrado, más o menos de carga muerta, y multiplíquelo por el área aferente de la columna. No sé, ahí sí hay que revisar cuál es la columna que quiere entrar a evaluar la carga. Y después de multiplicar por el área aferente, pues multiplica por el número de pisos para saber más o menos cuánto es la carga que puede estar bajando por esa columna, porque pues en cimentaciones, en fundaciones, necesitan saber cuánto es la carga para poder estar predimensionando las condiciones de respuesta del terreno. Los asentamientos, que bucinesque, que asentamiento elástico, bueno, todo eso que ustedes ya han sabido trabajar. Adicionalmente, yo puedo decir acá, esta carga, la multiplico por este ancho aferente, ¿cierto? Y me dice que una vigueta, si quiero volverlo en cargas de vigueta, dependiendo, como les dije en algún momento, hay diferentes formas de modelarlo. Si yo quisiera modelar mis viguetas,
que eso tiene, un comentario que tiene su veneno, porque pues en teoría yo no debería modelar viguetas en el sistema de resistencia sísmica, ¿cierto? Yo debería aplicarle a cada vigueta una carga de 541,3 kilos por metro lineal. Media tonelada, ¿no? 543 kilos, 541 kilos más, un poco más de media tonelada por metro lineal. Obviamente aquí ya estamos incluyendo el peso propio. Estamos incluyendo todo lo que está aquí contemplado. Voy a ponerle aquí kilos por metro lineal. Pero, ¿cómo se calcula ese valor? El Aquí lo de que hice fue 500. multipliqué esta carga por unidad de área y la multipliqué por 0,7, que es el ancho aferente de la vigueta. O sea, ahí lo que tenía era esta carga por unidad de área y la multipliqué por este ancho aferente para saber a esta vigueta, si yo la proyecto allá de fondo, cuál es la carga uniformemente distribuida que le corresponde por todos esos conceptos que hemos estado viendo. Por peso de placa, por peso propio de la vigueta, por peso de acabados de piso, por peso de acabados de techo, por muros, por ductos, etc. ¿Estamos? Sí, señor, ya, de acuerdo. ¿No? Y también ese dato me es relevante porque como ustedes se acuerdan que las vigas de rigidez debemos cargar con el doble de carga de lo que carga una vigueta, pues ese dato lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, resulta que esa placa que yo estoy evaluando es esta que está por acá. ¿Cierto? O es esta que está por acá. Una carga, vean, nosotros somos estos señores. Tenemos una placa de piso, tenemos una placa de techo, pero resulta que si nosotros nos paramos por acá en el patio o en una zona de cubierta de terraza, ¿cierto? Voy a decir que esta placa viene por acá y tengo aquí una, somos muy grandes. Tenemos una placa. En esa placa, bueno, háganse ustedes un paseo virtual por una estructura y salgan a cubierta. ¿Qué diferencia ven ustedes en la placa de cubierta con respecto a la placa de entrepiso? Es descubierta. Es descubierta, ajá. En algunos casos hay plantas, ¿No hay qué? hay plantas, Hay plantas, vegetación. vegetación. Ya ni le puso como un jardín allá, está sintonizado. La parte ambiental, chévere, ¿sí? Puedo tener un área social, un barbecue allá, hacer una fiesta allá arriba, aire libre, distanciamiento, ¿cierto? O sencillamente pues una placa, o sea, me suena un poco cruel, pero pues una placa así ya donde no va a haber nada de eso, ni plantas ni jardines, solo una placa de cubierta, donde no tenga acceso casi ni siquiera al público, sino solamente una persona que va a hacer mantenimiento para limpiar canales y demás. Sea cual sea esa condición, pues nos damos cuenta que va a ser diferente con respecto a una placa de entrepiso. Y acá la pregunta es, oiga, por eso puse aquí una nota que era placa de entrepiso. Voy a copiar esto y voy a decir que si tengo una placa de cubierta, si tengo una placa de cubierta, debería ser una avalúo de cargas particular para esa condición de cubierta. ¿Sí? Voy a ponerle aquí cubierta.
En la placa de cubierta, ¿será que tenemos la misma losa? ¿Será que tenemos las mismas viguetas, el mismo afinado, la misma baldosa, el mismo entramado metálico, acabados de piso, acabados de techo, ductería, muros? ¿Cómo vemos allá nuestra placa de cubierta? Pensemos, ¿será que tiene la misma loseta, las mismas vigas? La misma loseta, yo creería que sí. La misma loseta podría ser, ¿cierto? Las mismas viguetas también podrían ser, ¿cierto? Entonces yo voy a dejar esos valores de loseta. El mismo afinado, la misma baldosa sobre mortero, el acabado de piso. No, ahí sí pensaría que cambia porque toca hacer como una impermeabilización. Yo diría que Toca, porque lo estamos mirando desde abajo, ¿no? no, esa respuesta está buena, ¿sí? Ojo, aquí yo estoy en la cubierta, aquí está el sol, ya llegué a la cubierta, ¿sí? Si estoy desde abajo, pues digo, oiga, esta placa de cubierta, aquí tiene el mismo acabado de techo, porque yo si estoy adentro necesito que se vea bonito, aquí tener unas instalaciones, unos ductos y demás, ¿sí? Pero si estoy en la parte superior y pongo la misma baldosa con la que soy cuidadoso, que traje importada aquí a la intemperie, pues seguramente se me va a degradar. Yo voy a necesitar, por un lado, una baldosa, si es un área social, que esté apta para tráfico pesado, ¿cierto? Para esa circulación que va a tener. Entonces, la baldosa puede que cambie. Puede, no es que necesariamente tenga que hacerlo. Y adicionalmente lo que nos dicen es, oiga, pero si es una cubierta, el propósito fundamental que tiene va a ser cubrir, que no pase, que no haya filtraciones, pues debo incluir por acá como una impermeabilización realmente para poder aislar el efecto de la humedad. ¿Sí? Que si voy a tener aquí maticas, bueno, ok, maticas, interesante, pero ojo que esas maticas pueden ser carga muerta, dependiendo del tamaño de las matas. A mí alguna vez en un proyecto me dijeron, ingeniero, estamos haciendo el pedido de las materas. Ya bueno, en mi mente las materas eran como unas que tienen uno en la casa, que uno corre de aquí para allá fácilmente, ¿cierto? Pero sus materas que ellos estaban hablando eran prácticamente unos tanques de tierra para poner plantas allí como un jardín. Y dije, oiga, pero dígame cuáles son las dimensiones porque eso va a tener un peso considerable, ¿cierto? Pensemos nomás 2 metros de longitud por 1 metro de ancho por 1 metro de alto. Bueno, pues 1 metro es más por el cálculo que salga rápido, ¿cierto? Me da 2 metros cúbicos y si te estoy diciendo que es una tierra que va a pesar 2 toneladas metro cúbico, es un peso de 4 toneladas que estoy poniendo ahí en un momentico, ¿cierto? Y pues no va a ser una materia, van a ser varias materias, entonces ese peso empieza a ser relevante dentro de la evaluación del comportamiento estructural. Entonces, importante eso. Aquí, bueno, yo no sé, yo creo que en nuestra estructura podríamos plantearlo como que sea solamente cubierta, ¿sí? Como les digo, ustedes pueden decir que quieren un área social, y perfecto, tienen un área social, que tienen de barbecue, entonces voy a poner unos acabados, voy a poner, no sé, granito allá en la parte superior, o mármol allá en la parte superior para que el área social no sé, se vea mejor, digo yo, si desconocer otro tipo de acabados. Un granito, bueno, no sé. Entonces, pues, ya yo tengo que hacer el avalúo particular para ese tipo de acabado. Acá, pues, me interesa saber, es que en la cubierta yo tengo otra tabla que es la B341 raya 4 que me dice, oiga, ingeniero, si usted tiene cubiertas, acá tengo unas cargas mínimas de elementos no estructurales horizontales. Particularmente me puedo venir acá a estas membranas impermeables. ¿Cuál quiero? Bituminosa, cubierta de grava,
bituminosa de superficie líquida o líquido aplicado o tela asfáltica, bueno, ya dependemos. Entonces, no sé, a mí se me ocurre eventualmente ponerle una tela asfáltica o una bituminosa de superficie lisa. Sí, si yo digo que es esta bituminosa de superficie lisa, voy a tener ahora 10 kilos por metro cuadrado. Oiga, nos cambia muchísimo con respecto a lo que tenemos de carga muerta. ¿Por qué? Porque si digo que esta baldosa sobre mortero, no sé si la voy a mantener o no, en la final lo puedo mantener, no creo que la baldosa la voy a cambiar por impermeabilización, donde estamos diciendo que son 10 kilos, oiga, ya bajé 100, 10 kilos por metro cuadrado, entramado metálico, pues ya dijimos que el techo sí se va a mantener, muros, ¿los vamos a mantener? Sí, yo creería que sí. Pues yo no he visto muros en una cubierta, y de hecho no les encuentro utilidad. En el paseo que se está haciendo por la cubierta, ¿vieron muros? Yo no los he visto. A no ser que tenga algunos muros de pronto de áreas sociales, barbecue, pero seguramente que la densidad de muros no va a ser tan alta como la que tengamos en entrepiso, ¿cierto? Y Entonces, la fachada, la fachada, pues yo podría considerar unos muros como tal de fachada. O sea, irme por ese perímetro de fachada. Ah, pero venga, no, pensemos en esa fachada. A ver, esto está interesante. Resulta que el muro de fachada, estamos aquí en cubierta, ¿no? Aquí en cubierta. Aquí yo no tengo muro de fachada en cubierta. El muro de fachada yo lo tengo acá, ouch. Yo lo tengo acá en entrepiso. Lo tengo aquí en entrepiso, ¿sí? Pero ya con 250 kilos por metro cuadrado de muros, podemos decir que está cubierta esa consideración. O si no, yo puedo cargar los elementos de borde, ¿sí? Y ponerle pues una carga equivalente a esos muros de fachada. Yo sé que un muro me va a pesar 250 kilos por metro cuadrado. Lo multiplico por la altura y ya tengo pues cuánto me va a pesar un muro por metro lineal. Pongo esa carga en el contorno de la fachada de la estructura, todo el perímetro, y allá la podría incluir, ¿sí? Pero es que 250 kilos por metro cuadrado es alto, ¿sí? Aparte que estoy diciendo, en un metro cuadrado, ustedes miren a su derecha el piso, ahí puedo poner un muro, a su izquierda también, atrás también y adelante también. Pero miremos que los muros no van a estar acá a un metro cuadrado, no, a un metro, digamos, de radio nuestro, sino que van a estar más distanciados. O sea, estamos haciendo una consideración que en cualquier lado podemos poner muros, ¿cierto? Pero pues, los muros van a estar de una forma o dispuestos de una forma más discreta en determinadas zonas para dividir áreas. Entonces, por esa razón, considero que los 250 kilos por metro cuadrado de muros, pues ya es una carga alta. Pero como les digo, aquí ya estamos hablando de criterios. Algunos ingenieros de los proyectos que he revisado me dicen, yo voy a cargar aparte mis fachadas y listo, ¿sí? O sea, vamos por el lado de la seguridad. No sé si tenga más carga, menos carga, pero pues, no me sí van a tener seguro más carga, pero ellos están por el lado de la seguridad. Y no es que esté mal, realmente no es que esté mal. Entonces yo creo que en cubierta, dependiendo del proyecto, obviamente, como siempre lo digo, pues en este caso no voy a incluir muros, ¿sí? Estoy en este momento viendo un edificio, la cubierta del edificio, veo una persona de vez en cuando que va y limpia canales, veo que a veces van y se cuelgan para empezar a limpiar ventanería y ya, es una cubierta que siempre está sola.
básicamente. Y obviamente allá no hay muros. Pero conozco otros proyectos donde hay un barbecue, pero el barbecue es una zona ya puntual, en una esquinita, entonces los muros que van a tener son muy pocos, ¿sí? Cada proyecto es diferente. Si tengo esta consideración, veamos que tengo de 773 pasé a 423 kilos. En un metro cuadrado tengo una diferencia de 300, más de 300 kilos, 350 kilos. En un metro cuadrado. Ahora pues yo multiplico por tantos metros cuadrados de cubierta que tengo. Oiga, aquí estamos haciendo una reducción de peso considerable. Algunos ingenieros dicen, no, yo cargo toda mi estructura con 773 kilos metro cuadrado. Bueno, pues también. Lo que pasa es que es como no pensar en el bolsillo del dueño del predio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, la carga sísmica va a depender directamente de la carga gravitacional. Si tengo mucha carga gravitacional, y pues vean que este cálculo no es que sea algo del otro mundo, si tengo mucha carga gravitacional voy a tener más carga sísmica y eso me va a implicar una estructura más pesada para controlar ese sismo. Un sismo para una carga lateral que de pronto ni siquiera, para una carga sísmica que de pronto ni siquiera exista realmente, pues por al menos estas cargas gravitacionales. ¿Listo? No hay pregunta, no hay comentarios. Acá una vez me queda que 296 cae 300 kilos por metro cuadrado contra 550 aproximadamente que estamos diciendo en la condición de entrepiso. Entonces yo puedo tener unas cargas muertas para entrepiso y unas cargas muertas para cubierta. Bueno, y ahora un capítulo de cargas vivas que dependen del uso que voy a tener en mi edificación. Aquí me dicen, bueno, ¿usted para qué quiere su edificio, su estructura? Para reuniones, edificios de tipo educativo, institucional, comercio, residencial, almacenamiento, coliseos. Bueno, tengo diferentes tipos. Y de acuerdo a esas tipologías, tengo diferentes condiciones de cargas vivas porque tengo diferente nivel de circulación de personas. Vuelvo a retomar, cargas vivas, asumimos a las personas como un ejemplo, al mobiliario como ejemplo, pero van a ser unas cargas que tienen variación a través del tiempo. Ese es como el concepto de cargas vivas. Que si vamos a edificios de uso residencial, ¿cierto? Podemos hablar de 180 kilos por metro cuadrado. Oficinas, ¿dónde están oficinas? 200 kilos por metro cuadrado. Que siempre me gusta decirles, oiga, un metro cuadrado, volteen nuevamente a girar, a mirar a la derecha, a la izquierda, donde tengan un metro cuadrado, dibujando mentalmente un metro cuadrado o un cuadrado de un metro por un metro, ¿sí? Y ahí pongamos 800 kilos, 200 kilos. ¿Cuántos son 200 kilos? ¿Tres personas pueden ser? Tres personas en un metro cuadrado. Pero según esto, al lado dibujo mentalmente otro cuadrado y pongo otras tres personas. Y al lado otras tres personas. Y al lado otras tres personas. Entonces, es para que veamos que, ¿cómo representamos esta carga viva? ¿Será que realmente va a estar esa cantidad de gente en dentro del uso de la estructura? Ahí nomás dibujé 4 metros cuadrados y ya metí 12 personas. ¿Será que realmente en esos 4 metros cuadrados van a estar todas esas personas? Si pensamos en una casa o en un apartamento, ¿cierto? Una familia puede tener 4 personas, 5 personas. ¿Será que todas están en el mismo metro cuadrado todo el tiempo? ¿Y qué pasa? Bueno, y de ser así, ¿qué pasaría con el resto de la estructura? Pues está vacía de cargas vivas. Entonces, pues ahí la invitación es
a ser un poco críticos con esa condición de carga. Y aparte, estamos diciendo, poniendo el ejemplo de la universidad, de una condición de presencialidad completa, pues que si estoy diciendo edificio institucional, a ver, educativo, salones de clase, 200 kilos por metro cuadrado, están acá. 200 kilos por metro cuadrado, vuelven las 3 personas a 1 metro cuadrado. En todo el salón hay 3 personas por metro cuadrado. Cuando cambian de clase, hay unas materias que se llenan más que otras. Allá tampoco van a ver las 3 personas por metro cuadrado. Y en la noche que está la universidad desocupada, pues ahí sí que no voy a tener cargas vivas. ¿Sí? Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Aquí la norma nos dice, oiga, ingenieros, usted puede, bueno, pensemos en la universidad. Usted en la universidad tiene diferentes usos. Tiene por un lado salones de clase, pero también tiene biblioteca. Y si me dicen biblioteca, vean que aquí tengo unas cargas de estantería de 700 kilos por metro cuadrado. También tiene salones de reuniones, tiene auditorios, tiene centros de eventos, ¿cierto? Por ejemplo, silletería fija. Solo silletería son 300 kilos por metro cuadrado. Si tiene algún escenario para un evento, para grado, 750 kilos, ¿sí? Puede tener en una estructura diferentes tipos de cargas vivas. Y la idea, obviamente, es que si yo tengo ubicado ya por el proyecto arquitectónico mi zona de, por ejemplo, sitios de reunión, de donde tengo silletería, un teatro, pues allá le pongo las cargas vivas respectivas. Donde tengo áreas de salones, pues pongo la magnitud de cargas de salones y demás, para que podamos eh, tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? La norma aquí me dice, oiga, esto es una tabla que me habla de cargas vivas para cubiertas livianas y para cubiertas eh, pesadas, digámoslo así, placas de cubierta. ¿Sí? Aquí pues también nos habla para entrepisos. Nos dice, oiga, ¿usted qué carga va a poner en la cubierta? Si usted tiene una cubierta liviana con una inclinación mayor a 15 grados, mayor, o sea, de alta pendiente, póngale 335 kilos por metro cuadrado. Si tiene una pendiente que tiene una inclinación menor a 35 grados, a 15 grados, póngale 50 kilos por metro cuadrado. O sea, voy a ponerle más porque hay más riesgo que haya gente por ahí en la cubierta. Y aparte, pues porque se puede haber algún emposamiento o algo de algún elemento mientras se hace el respectivo mantenimiento. Y si usted tiene una cubierta estructural, digámoslo así, ¿cierto? Una placa como la que estamos planteando en nuestro proyecto, usted debe poner la mayor de las cargas vivas, la mayor de las cargas vivas que tenga en su edificación. Entonces ahí empieza a ser importante esa discriminación que estoy haciendo de cargas vivas en la estructura. Pero yo siempre les pongo el ejemplo, es de, oiga, si tengo una biblioteca con una carga de 700 kilos por metro cuadrado, para mí es como, no sé, no termino de comprenderlo. Yo debería cargar esa cubierta con la carga de 700 kilos por metro cuadrado. La verdad no me parece que es algo muy sobredimensionado. Y generalmente lo que hago es que utilizo una carga más baja para cubierta. Entonces, para este caso, por ejemplo, si tengo una edificación de uso residencial, puedo decir que para habitaciones, corredores y demás, puedo utilizar 180 kilos por metro cuadrado y es la misma que voy a utilizar en cubierta. Pero pensando que en cubierta tampoco se me van a agrupar esas 3 personas por metro cuadrado. Pero aquí me está diciendo, o sea, es para no despegarme tanto de la norma. ¿Sí? No me voy a ver con los 700 kilos si estoy diseñando un colegio o alguna biblioteca como tal, pero pues tampoco le voy a poner o le voy a bajar tanto la carga. Pero pues haciendo como ese énfasis de cómo es que se está haciendo ese avalúo de cargas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Espérame todo esto. Voy a poner aquí cargas vivas ahora. Carga viva para entrepiso, pues ya dijimos que lo seleccionamos. Aquí yo podría decir que no es que sea muro, sino necesariamente dependiendo del uso, poner uso residencial. Y en uso residencial voy a decir que sea bueno, ahí está, debería ser de 180, voy a ponerle 200, ¿sí? Y acá puedo decir que tengo 0.7 metros para saber cuánto le pongo acá. Etiqueta. Una carga de 140 kilos por metro. Y bueno, para entrepiso o para cubierta, que aquí también me aplica para cubierta, ¿no? Que voy a aplicar la misma carga. ¿Alguna pregunta de la value de cargas? ¿Cómo se carga el modelo con estas cargas gravitacionales? Yo creo que en este equipo también tengo SAP. Ya se supone que a esta altura ustedes han incluido su modelo. No sé si tenga ese modelo acá en este equipo. Ingeniero, en ese caso, ¿qué combinaciones de carga? Tranquilo, eso lo vamos a ver más adelante en nuestra última clase. Listo. Vean mi estructura. Ustedes no van a sentir envidia porque ya tienen su estructura hecha también. Este fue el modelo que yo les presenté la vez pasada, ¿cierto? Una planta, que esa planta tiene unos vacíos, pero resulta que en este modelo yo ya incluí unos elementos de área, que son estos. Elementos de área que ustedes ya desde el semestre pasado aprendieron a emplear. Aquí yo utilicé un elemento tipo membrana. Bueno, es un shell, es una membrana.
Es un elemento de área tipo membrana. Y entonces lo que yo hago es aplicarle las cargas. Yo sé, creo que lo cargué. Yo defino unos patrones de carga. Vean, peso propio por un lado, muerta, viva, y acá unas cargas horizontales que vamos a ver más adelante. Me interesa que tengamos esta, muerta y viva, que son las cargas gravitacionales. Acá dejé a un lado el peso propio, es para saber cuánto va a pesar la estructura. Por eso en ningún otro caso de carga estoy poniendo el factor multiplicador de peso propio activo. ¿De acuerdo? Entonces no estoy duplicando el peso de la estructura. Entonces aquí en carga muerta es que yo voy a poner mis cargas muertas como tal. Aquí en carga viva, pues obviamente lo mismo de forma respectiva. Y acá en PP, que es el peso propio, voy a dejar solo el peso de la estructura. Okay. Definir mis diafragmas. ¿Cómo se definen los diafragmas? Perdón, los elementos de área. Vengo, elementos de área. Acá yo entré a crear un elemento de área, ¿cierto? Por acá entro, pero como ya lo tengo, voy a decir lo que tengo acá. Y definí para este caso particular un elemento tipo membrana. Ya sabemos que del curso pasado los elementos tipo membrana no aportan rigidez en sentido lateral, en sentido perpendicular, digo. Entonces voy a definir un elemento tipo membrana, pues dense cuenta que tiene 0 de espesor, ¿sí? O sea, no va a pesar nada ese elemento tipo de membrana, solo lo voy a utilizar para hacer una distribución de cargas. Bueno, ese es mi elemento tipo de membrana que tengo aquí en toda la estructura. Voy a quitarle la extrusión. Voy a apagar los ejes locales. ¿Sí? Y voy a seleccionar aquí todos mis elementos tipo membrana. Y les digo que le voy a asignar unas cargas uniform to frame. ¿Se acuerdan qué es lo que pasa cuando las aplico así? Esto ya repasó el semestre pasado. Se distribuye. Se distribuyen a los elementos. Entonces, no en peso propio, sino en carga muerta, obviamente teniendo en cuenta las unidades, yo le voy a decir que necesito una carga muerta. Ah, bueno, me toca hacer una diferenciación entre entrepiso y entrecubierta. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo unos grupos hechos. ¿Cómo se hace? Selecciono, por ejemplo, este elemento, estos elementos de arriba, ¿sí? Estos elementos de acá que son de cubierta, ¿cierto? Y les digo asignar al grupo, y le digo, ¿cuál grupo? Entre piso y cubierta, que yo los creé. Aquí voy a decirlo que quiero seleccionar inicialmente mis grupos que se llaman entrepiso. Ok, véanlos. Ese es mi grupo de entrepiso. Todos mis elementos de área que están allí. Acá dice, tengo 20 áreas, bueno, unos cantidad de elementos, de nudos,
Y a estos elementos de entrepiso le asigno ahora sí mis cargas de entrepiso uniform to frame de magnitud 773,29 kilos por metro cuadrado, carga muerta 773,29 en una dirección, porque estamos haciendo una placa en una dirección, ¿cierto? En dirección de la gravedad, sistema de coordenadas global, ok. Y ahí me quedó aplicada. Yo puedo ir aquí a display, muéstreme las cargas de área, ¿cierto? Porque lo apliqué como carga de área. Y aquí en carga de área le digo, muéstrame mis cargas muertas. Voy a decir acá, en Uniform Load to Frames. Entonces, muéstrenmelo acá en una dirección. O sea, cómo fue que la distribuyó en los elementos de área. Y aquí me dice, así quedó distribuida. Ustedes se dan cuenta que yo asigné las cargas a los elementos de área. Pero ahora me las puso de esta forma. Pregunta, si deberían de ponerse de esa forma, ahí estoy cargando mis vigas de carga. Recuerden que tenemos dos tipos de vigas, ¿no? Las vigas de carga y las vigas de rigidez. Las vigas de carga son las que van a recibir mis viguetas. La pregunta es, ¿esos elementos están recibiendo mis viguetas? ¿Cómo son mis viguetas? ¿En qué dirección van? ¿En dirección paralela al eje X o paralelas al eje Y? Paralelas al eje Y. Paralelas al eje Y, o sea, perpendiculares al eje X. O sea, están apoyando acá, acá, acá y acá. O sea, estarían dispuestas de una forma adecuada. ¿Cierto que sí? O sea, estas, ahí yo tendría cargadas mis vigas de carga. ¿Estamos? Obviamente acá pues voy a tener unas, es que aquí ya tengo aplicadas unas cargas. Bueno, estas. Voy a seleccionar ahora mi grupo de cargas de cubierta, de elementos de cubierta más bien. Ok. Y le digo que voy a asignar unas cargas de magnitud 423,29. Ingeniero, y si tuviera las viguetas en otra disposición, ¿en qué cambiaría el modelo? Ya le digo. No dejen por ahí en el aire esa pregunta porque es importante. 423,29. Ok. Entonces aquí tengo mis cargas. Es importante validar esta disposición de cargas. Esa pregunta es muy importante porque es parte del manejo del programa. Resulta que a veces yo dibujo y que yo le estoy diciendo al modelo, oiga, distribúyame estas cargas que yo estoy poniendo en los elementos de área. Ahí ya vimos que esos elementos de área no tienen rigidez, no tienen peso ni nada, ¿no? Solamente nos van a funcionar para hacer una distribución de carga. La carga que yo le estoy poniendo a ustedes, señor elemento de área, pásela a las viguetas. Pero aquí ya me las está pasando a esta vigueta, o a esta, perdón, a esas vigas. ¿Qué hice? A esta viga y a esta viga. Pero puede que por defecto la ponga en esta viga y la ponga en esta otra viga. ¿Sí? O sea que me esté cargando son mis vigas de rigidez en vez de mis vigas de carga y no esté de acuerdo con la orientación que tengo para mi proyecto. Entonces, lo que tengo que hacer es rotar los ejes locales. ¿Todos vieron análisis 1 conmigo?
No, señor. Bueno, les voy a enviar un laboratorio que tengo, un link de un laboratorio que tengo en el cual hablo de toda esta asignación de cargas al modelo estructural. ¿De acuerdo? A los que vieron análisis 1 conmigo, pues ellos ya tienen el link y demás, o mejor dicho, ya saben el procedimiento, y los que no, pues les voy a enviar en un link para que puedan evaluarlo, revisar ese procedimiento, ¿sí? De cómo es que funcionan los elementos de área y demás. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan una tareita ya adicional. Un segundito, lo busco de una vez y se los hago llegar para que después no se me pase. Es el laboratorio 4, si no estoy mal. El de manejo de elementos de área. Lo busco, bueno, yo se los hago llegar en un ratico. Ya lo encontré. Me confirman por favor si lo reciben al WhatsApp, el link. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces ahí se da la indicación de cómo es que se manejan elementos de área. Obviamente le estoy dando para un modelito mucho más pequeño, es más de explicación de tipos de elementos de área, tipo de aplicación de cargas, que si lo aplico la carga de esta forma, de esta otra forma, de esta forma, qué implicaciones tiene, ¿sí? Acá ya les estoy dando un poco más es la respuesta de cómo deberían hacerlo, pero lo que les hablo allá es más la explicación de cómo eh, se plantea de forma general. O sea, qué diferencias hay en elementos de área. Y allá también les digo, oiga, si lo pongo hacia un lado me da una cosa, si lo pongo hacia el otro lado me da otra cosa, entonces seamos muy cuidadosos. Acá me hace falta aplicar mis cargas vivas, que dijimos que era del orden de 200 kilos por metro cuadrado. Aquí sí era indiferente si era elementos de cubierta o elementos de entrepiso. Entonces voy a seleccionar todos mis elementos de área y les digo que le quiero asignar cargas de área, uniform to frame, carga viva de 200, las unidades son súper importantes. 200 kilos, acá voy a decir, ya lo asigné. Vean que aquí ya tengo la carga viva también. ¿Qué me hace falta? Me hace falta cargar mis viguetas, perdón, mis vigas de rigidez. Entonces, para eso voy a hacer aquí una vista, decir, vista 3D, voy a ponerla en 270 para verla de ladito. 270, 0 y 0. Ok, ¿sí? Y tengo vigas de rigidez por acá, por acá, por acá, donde se nos cortan los pórticos. Cuando hice esta vista 3D, lo que hice fue, aquí estoy viendo toda la estructura, solo que la estoy viendo de lado. Pero esto no es un pórtico, no es solo un pórtico, no es una vista XZ, no, es una vista 3D sin apertura, donde aquí tengo toda la estructura. Entonces, vean que si yo escojo un elemento, voy a escoger este elemento de abajo, aquí me escogió todos los elementos, todos los elementos. ¿Por qué? Porque ahí se están viendo todos. Diferente a si estuviera viendo un pórtico lateral y selecciono ese elemento, solamente me seleccionaría esta columna. Entonces, seamos cuidadosos con esto.
¿Por qué me interesa? Porque yo tengo aquí unas vigas de rigidez, que va a ser esta. Vean que seleccioné ese punto y ya estoy seleccionando todas estas vigas. Selecciono esta y tengo todas las vigas. Esta, mal, me devuelvo. Esta, 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 ¿cierto? Ahí tengo todas las vigas del segundo nivel. Esta, esta. Y voy a seleccionar esta. Miremos que estoy seleccionando las vigas de rigidez de entrepiso. Pero acá, en este nudo, a un lado tengo entrepiso y al otro lado tengo cubierta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es más seguro, me voy por el lado de la seguridad si le aplico la carga de entrepiso. Si le aplico la de cubierta, pues seguramente voy a quedar corto. Si le aplico la de entrepiso, pues voy a quedar un poco más largo, que es más seguro, pues tampoco es que tenga muchos elementos como para decir que estoy exagerando la carga, ¿sí? O algunos ingenieros lo que hacen es como un promedio. ¿Cuánto es la rigidez? ¿Cuánto es la de muerta? Tantos kilos por metro. ¿Cuánto es la para entrepiso? ¿Cuánto es la muerta de cubierta? Tantos kilos por metro, los promedio y ponen ahí la carga. Pero me parece que es un cálculo de más, ¿sí? Y allí voy a ponerle esta carga. Bueno, realmente es esta carga. 541,3. De hecho, es el doble de esta carga porque, según nos decía la norma, estas vigas de rigidez que sí deben de ser incluidas en el sistema de resistencia sísmica deben cargar el doble de lo que carga un nervio principal. Y esto, según dijimos, es lo que cargaría una vigueta, entonces el doble sería lo que le asignamos. 541,3 por 2, entonces ya seleccionados los elementos, le aplico una carga muerta distribuida, no peso propio sino muerta, de 541,3 por 2. Mil ochenta y dos coma seis carga muerta, ok. Ahí tengo las cargas muertas. Y en la parte superior, pues nos vamos a aplicar las cargas muertas de cubierta para vigas de rigidez. Y estoy sin mouse ahorita, entonces es más complicado. Y le asigno una carga distribuida de 296,3 por 2. Y me quedan aplicadas las cargas, voy guardando. Y me quedarían faltando solamente mis cargas vivas para las vigas de rigidez. Entonces vuelvo a seleccionar mis vigas de rigidez. Ya ahí tendría las de arriba. Vuelvo a seleccionar las de abajo. Yo no sé si me está moviendo o no me está moviendo.
Bueno. Que no me está seleccionando. No sé, ese bloque. Pero lo que me hace falta es aplicar esas cargas que será de cargas vivas para vigas de rigidez, en este caso el doble de este 140, o sea, 280 kilos por metro. Vigas de rigidez. ¿De acuerdo? A ver si no reaccionó, que no he reaccionado. Me hace falta seleccionar de aquí abajo. Y ya con base en eso, pues digamos que quedaría nuestro modelo cargado, pues parcialmente, no hace falta un temita ahí un poco, que lo veremos más adelante, el tema de las escaleras, porque las escaleras también las vamos a modelar como unas cargas gravitacionales. ¿De acuerdo? Entonces, ya con este procedimiento ustedes tendrían el predimensionamiento estructural, ya a esta altura deberían tener el modelo hecho en SAP, deberían, deberían ya o tienen forma de hacer todo el avalúo de cargas gravitacionales, cargas muertas, cargas vivas, y también pueden proceder con la carga de esas magnitudes en el modelo estructural. Todo esto, obviamente, vayan reportándolo en un informe, ¿sí? Yo hice el predimensionamiento de esta forma, mi cantidad de viguetas es esta, el espesor de placa es esto, por esto y esto, todo se va argumentando y no les va cogiendo en la tarde. Lo mismo del avalúo de cargas gravitacionales. Aquí seleccionamos estas cargas por esto y esto, me dio tanto y se evidencia en el programa que se está asignando esta magnitud de carga, que es como lo estamos haciendo acá. ¿Sí? Aquí estamos como muy despacio, dijimos unas cargas de 423 por unidad de área, vimos cómo la asignamos, ¿cierto? Se puede sacar pantallazos, reportes, unas cargas vivas, unas cargas de vigas de rigidez, sabiendo que es el doble de la magnitud de las vigas de las viguetas, entonces pues ahí ya tenemos el procedimiento. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ingeniero, por el momento no. Bueno, entonces solo les digo manos a la obra, en serio, no se dejen coger la tarde. La próxima clase vamos a empezar con cargas sísmicas. Entonces las cargas sísmicas ya también dependen de las cargas gravitacionales. De acá tenemos que sacar unos datos del modelo para hacer la evaluación de cargas sísmicas. Entonces, ánimo con eso y a seguir haciéndole. Bueno, feliz día para todos, chicos. Listo, ingeniero, gracias, que tenga buen día. Gracias, Lo mismo. hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Si me ayudan deteniendo la grabación, yo no sé por qué no tengo esa opción el día de hoy. Karen, ¿puedes detener la grabación?